Hay épocas que el mundo olvidó demasiado rápido. No porque fueran simples, sino porque eran reales. Cuando la vida olía a papel, a gasolina con plomo y a pan caliente sobre estufas de hierro. Cuando el tiempo no se medía en notificaciones, sino en campanas de heladero y comerciales de televisión en blanco y negro. Si alguna vez has deseado volver, no físicamente, sino emocionalmente, este viaje es para ti. Antes de continuar, suscríbete y comparte este video con alguien que aún guarde un recuerdo de los años dorados, porque lo que van a escuchar no es historia, es memoria viva. 1. El catálogo de Sears. Era más que un libro, era un oráculo doméstico. Llegaba cada diciembre con las esquinas dobladas incluso antes de abrirse, marcado por dedos impacientes. Los niños se tiraban sobre la alfombra, lápiz en mano, rodeando bicicletas imposibles, muñecas que hablaban y trenes eléctricos que parecían reales. Discutían en voz baja qué era alcanzable y qué pertenecía solo al reino de los sueños. No había Wi-Fi, pero había imaginación impresora. Ese catálogo no mostraba productos, mostraba futuros posibles. 2. Moteles iluminados en la carretera. Neones parpadeando como luciérnagas artificiales, carteles gigantes que decían vacancy como si invitaran a héroes cansados. Dentro, el olor a cloro de piscina, aire acondicionado recién encendido y Biblias de los Gedeones en los cajones. Las colchas brillaban con estampados imposibles que combinaban con las sillas junto a la piscina. No eran hoteles, eran santuarios momentáneos donde la familia entera respiraba aliviada y decía: «Hemos llegado». 3. Domingos de iglesia y picnic bajo el sol, guantes blancos, sombreros elegantes, bancos llenos de himnarios gastados. Pero lo mejor venía después, el césped convertido en banquete, pollo frito que crujía como papel de regalo, ensalada de papa fría como la mañana, té dulce brillando en frascos de vidrio como ámbar mágico, las risas mezcladas con oración, fe y comunidad respirando en un mismo ritmo. No era lujo, era pertenencia. 4. Las jukebox, los corazones de cada cafetería. Allí, en el rincón, brillando como un tótem musical. Metías una moneda, apretabas un botón duro como si activaras un cohete, y el brazo metálico giraba con elegancia de bailarín. Silencio, luego chasquido, luego magia. Toda la sala se transformaba por 3 minutos. Parejas que no se miraban comenzaban a mecerse. Camareros que parecían de piedra movían el pie. Esos pequeños adaptadores de plástico amarillo guardados en bolsillos parecían talismanes. Aquella música no se escuchaba, se vivía. 5. Parques peligrosos de acero y concreto. No eran zonas acolchadas, eran campos de prueba para el coraje. Resbaladillas metálicas que quemaban las piernas como planchas al mediodía. Estructuras de tubos que olían a óxido y verano. Cuerdas gruesas que te lanzaban con violencia suficiente para sacarte el aire de un susto y devolvértelo con risa. El carrusel giraba hasta que el mundo se volvía acuarela, y uno saltaba cuando ya no podía más, rodando por el polvo entre gritos felices. Cada rasguño era una medalla. Nadie pedía certificado. El patio te graduaba a su manera. 6. Árboles de Navidad de aluminio. Brillaban como cohetes detenidos en el tiempo. La rueda de colores giraba lentamente, bañando la sala de azul, luego rojo, luego verde, mientras las burbujas de las luces de tubo ascendían como si fueran brindis eléctricos. No había aroma a pino, pero había un resplandor futurista que detenía las conversaciones. Familias enteras quedaban inmóviles, hipnotizadas por aquel bosque metálico en miniatura. Era kitsch y era hermoso. Un meteorito de luz cayendo en medio de la sala, prometiendo un mañana cromado. 7. Mesas de modelismo en el sótano. El sótano olía a pegamento, pintura y paciencia. Sobre la mesa, alas de bombarderos B-17, fuselajes de Mustangs y carrocerías de Hot Rods esperaban dedos torpes convertidos en manos de artesano. Las calcomanías se pegaban torcidas, el plástico exigía calor para encajar y la nariz ardía con el perfume químico del esfuerzo. Al final, quedaba un avión que nunca volaría y sin embargo te elevaba. Era un monumento a la concentración, un mundo construido pieza a pieza para recordar que la imaginación también deja huellas tangibles. 8. Ventas puerta a puerta. Avon y Stanley. No era comercio, era vecindad. Un timbre, una sonrisa y muestras minúsculas de labiales con nombres de galaxias.
ollas relucientes que sonaban como campanas cuando se encajaban sus tapas. Las cocinas se llenaban de risas, café y formularios. Los niños se agolpaban bajo la mesa. Los chismes viajaban más rápido que los catálogos. Al final, no comprabas una crema o una sartén. Comprabas una tarde compartida, un hilo más en la red que sostenía la calle. 9. Viajar en avión como ceremonia. Las azafatas, así se las llamaba, repartían broches en forma de alas que los niños guardaban como tesoros. Los boletos de cartón parecían pasaportes a otras vidas. Los asientos eran amplios, los trajes impecables, el cielo un salón exclusivo donde el horizonte se dejaba mirar sin prisa. Nadie dormía detrás de una pantalla. Se soñaba con la frente pegada a la ventanilla, contando nubes como si fueran islas. 10. Supermercados de teclas y etiquetas. El sonido de la caja registradora era música industrial. Teclas metálicas golpeadas con precisión, cajones que se abrían con un campanilleo breve, bolsas de papel que crujían como hojas secas. Cada lata llevaba su precio pegado a mano. Los muchachos escoltaban las compras hasta el maletero con una mezcla de orgullo y propina. El tiempo no competía contra nadie. El barrio tenía su propio compás. 11. Camiones de helado con campana desafinada. Se oían antes de verse. Un tintineo levemente fuera de tono que hacía que las puertas se abrieran de golpe y las monedas sudadas aparecieran en manos impacientes. Correr descalzo sobre la acera caliente, hacer fila mirando dibujos de polos imposibles y después el golpe sordo del congelador al abrirse. Frío, dulce, rescate. La primera mordida era una tregua con el verano. El bigote de helado, un emblema de victoria. 12. Mapas de papel en la guantera, doblados 1000 veces, con marcas de lápiz que parecían cicatrices. Papá los extendía sobre el capó como un general ante una campaña, siguiendo con el dedo líneas rojas hacia un lago sin nombre. Las rutas no se obedecían, se descubrían. Encontrar el sitio exacto era menos llegar y más revelar. El mapa no era guía, era aventura respirando bajo el papel. 13. Ferreterías que olían a confianza. Aceite, madera y hierro componían su incienso. Los empleados pesaban clavos en bolsas de papel pardo con las manos desnudas, y el tintineo sonaba a moneda antigua. La cuerda se medía a brazadas, el corte era seco, el nudo perfecto. A veces el crédito quedaba escrito en un trozo de cartón y nadie dudaba que volverías. Allí no vendían cosas, te prestaban la durabilidad del mundo. 14. Barbacoas de barrio. Hibachis que ardían demasiado y humo que subía como oración colectiva. La salsa secreta de papá, mitad ketchup, mitad orgullo, pintando hamburguesas que él proclamaba las mejores de la calle. Por una noche, las cercas desaparecían. El vecindario era una sola mesa larga al aire libre. 15. Televisores en color en vitrinas. Multitudes apretadas frente al cristal, hombro con hombro, mirando cómo rojos y azules estallaban donde antes reinaba el gris. Los vendedores ajustaban antenas como si fueran cirujanos de luz. Para muchos, aquello fue el primer alunizaje cotidiano, el futuro brillando detrás de un panel. Se salía a la calle con la sensación de haber visto algo sagrado, aunque solo hubieran pasado comerciales y una comedia. 16. Varales de ropa al sol. Sábanas tensas como velas, sujetas con pinzas de madera que crujían suavemente. El olor del algodón calentado por el sol llenaba el patio con una limpieza más honda que cualquier detergente. Los niños corrían entre las filas como si atravesaran tiendas de campaña de un campamento secreto. La ropa no solo se secaba, contaba la historia del día, ondeando su pequeño himno doméstico. 17. El partido en la sala de estar. La televisión sostenida por calzos, la antena envuelta en papel aluminio, tíos que juraban saber el marcador antes que el locutor. La discusión era una coreografía sin coreógrafo, y a veces el replay llegaba como justicia tardía. Había humo, papas fritas crujientes y una pasión que hacía de esa sala un estadio provisional. Nadie estaba solo. El gol, el fallo, el grito eran de todos. 18. Sellos verdes S&H. Libritos llenos de cuadritos pegajosos que la madre guardaba como si fueran certificados de ahorro. A veces el premio era modesto, pero el viaje de vuelta parecía una coronación. Traer a casa un brillo conquistado. 19.
el técnico de televisión y sus tubos. Llegaba con una maleta dura y un gesto serio, como un médico de guardia. Quitaba la tapa trasera, cambiaba un tubo, ajustaba la vertical y de pronto la imagen dejaba de rodar. Un suspiro colectivo llenaba la casa, no muy distinto al alivio después de una buena noticia. Ese hombre de gorra gris era tan importante como el doctor del barrio. Curaba la imagen que unía a la familia. 20. El pavo real de NBC. Abría su cola de colores prometiendo traído a usted en vivo y a color, incluso cuando la mayoría aún veía en blanco y negro. Los niños estiraban el cuello imaginando los tonos que no podían ver. El día que apareció el primer programa realmente en color en la sala, hubo silencio. No era tele, era una nueva forma de mirar la vida. 21. Asientos traseros como sofás, cromado satinado, ventanas de ventilación que silbaban al pasar de 50. Una repisa bajo el vidrio trasero donde los niños se echaban a dormir junto al perro. No había cinturones a la vista. El coche era una sala de estar móvil, una pequeña república de siestas y canciones desafinadas. Tal vez no era seguro, pero era inmenso. Y el mundo, desde allí, parecía posible. 20. Una voz grave se pausaba, se quitaba los lentes y el silencio caía como una manta. Alguien giraba la antena, orejas de conejo. La imagen se estabilizaba apenas. Por un momento, todo el vecindario respiraba al mismo tiempo. La televisión no era ruido de fondo, era el campanario laico que decía cuándo algo importaba. 23. Radios transistores bajo la almohada. Cajas pequeñas crepitando en la oscuridad. El top 40 entrando y saliendo como olas. Los locutores variaban de volumen con las tormentas de verano. Y uno esperaba la cuenta regresiva hasta el número 1 con los ojos bien abiertos. Aquello era un secreto compartido con la noche, una cuerda invisible que unía a quien escuchaba con un mundo más grande que el cuarto. 24. El lechero al amanecer. Botellas de vidrio con tapas de cartón sudando en el aire fresco. El olor a café mezclado con el frío lácteo del amanecer. El tintineo de vidrio en la escalera sonaba a campana de inicio de día. No hacía falta alarma. Las botellas despertaban a la casa. 25. Cortinas de aula y proyector escolar. El profesor luchaba con el carrete mientras la clase contenía la risa. Un bip marcaba el cambio de diapositiva. El aire se llenaba de polvo de tiza y calor de lámpara. Algunos cabeceaban, otros se inclinaban hacia adelante como detectives de misterios menores. El clic constante tenía el peso de una ceremonia. Pequeños saberes conservados en luz. 26. Polaroid. Magia instantánea. Disparo, tracción, espera. Agitar la foto en el aire como si el viento ayudara al destino. El fijador olía a laboratorio secreto y el rectángulo iba pariendo rostros ante nuestros ojos. Los álbumes se llenaban de cuadrados rígidos y un poco torcidos. Lo perfecto era sospechoso, lo vivo, entrañable. Cada imagen decía, estuvimos aquí. 27. Susurros en la crisis de los misiles. El mundo podía terminar y sin embargo, la vida seguía. Bicicletas, ropa al sol, periódicos leídos 2 veces. El miedo zumbaba como una corriente subterránea bajo lo cotidiano. Bastaba mirar la radio encendida en la cocina para sentirlo. La historia podía cambiar en un segundo, incluso en el hogar más familiar. Y aún así, la cena se servía. 28. La barbería del barrio. Talco, loción y madera vieja. Historias de guerra contadas en voz baja. Cifras de ligas menores discutidas con pasión de grandes ligas. El calendario sin voltear, la revista desgastada, el zumbido de la maquinilla pasando como una abeja mansa. Un corte no era solo un corte, era pertenecer a una conversación que había empezado antes de nacer. 29. Noches de diapositivas en la sala, el carrusel Kodak girando, clic a clic, proyectando veranos en la pared. Media sala gemía por las repeticiones. La otra mitad reía con los comentarios del padre. El olor de la palomita mezclado con polvo tibio de proyector. El calor de estar juntos, literalmente, viendo la misma luz. 30. Root beer en bandeja. El car hop llegaba en patines, equilibrando hamburguesas y papas como un mago doméstico. La jarra esmerilada golpeaba la bandeja con un tintineo perfecto, la espuma derramándose lenta por los bordes.
El coche se llenaba de olor a cebolla y de un sonido burbujeante que parecía verano hecho música. Había prisa por nada, solo por el primer sorbo. 31. El repartidor de periódicos al amanecer. Antes del sol, antes del ruido, antes incluso del primer café, llegaba él. Una bicicleta temblando bajo el peso de las ediciones dobladas, una bolsa de lona rozando la rueda trasera. Los periódicos golpeaban los porches con el sonido seco de una promesa cumplida. Los dedos de los lectores se teñían de tinta mientras hojeaban titulares aún frescos, y los niños corrían a pelear por quién abriría primero la sección de tiras cómicas. No había alerta en el teléfono. Había un golpe en la puerta, suave pero firme, que decía: «El mundo sigue girando, y tú estás al tanto». 32. Los guardias escolares con cinturones naranjas. Eran generales de la infancia. Llevaban cinturones fosforescentes cruzados en el pecho y sostenían señales de alto como si fueran escudos de caballería. Una sola paleta levantada detenía el tráfico entero. Los coches obedecían sin discutir. Los niños cruzaban sin mirar. Había poder en ese gesto, autoridad pura en manos pequeñas. No eran voluntarios, eran héroes con silbato. 33. Los números de teléfono con nombres. Regent, Melrose, Klondike. Antes de ser dígitos, eran palabras secretas, casi mágicas. Se decían como encantamientos, girando el disco del teléfono mientras el clic, clic, clic marcaba el ritmo del destino. Esperar a que el círculo volviera a su lugar era parte del misterio. No se tocaba para llamar, se pronunciaba. Y al otro lado, alguien contestaba con paciencia ancestral. ¿Hola? 34. El correo aéreo con bordes rojos y azules. Sobres delgados como suspiros, adornados con franjas diagonales que prometían travesías oceánicas. Dentro, papel cebolla doblado con cuidado, tinta inclinada como si cada frase hubiera sido escrita conteniendo la respiración. Estampas con rostros de países desconocidos terminaban guardadas en cajas de galletas, convertidas en tesoros sin fecha. Cada carta decía más que palabras. Decía: «Estoy lejos, pero sigo contigo». 35. Las boleras entre niebla de cigarro y neón. El sonido del boliche era un eco de trueno domesticado. Las bolas golpeando la pista encerada, las risas mezcladas con toses, los zapatos alquilados que chirriaban como ratones de cuero. Los jugadores llegaban con sus propias bolas guardadas en estuches como reliquias, alineaban su postura como monjes frente a un altar. Cada strike era un aplauso que rebotaba en el humo. No importaba quién ganaba, importaba volver el próximo jueves. 36. Los kits de química casera. Un laboratorio en miniatura con tubos de ensayo, quemadores de alcohol y frascos que olían a peligro. No había instrucciones detalladas, solo advertencias vagas. Lo demás era intuición, valentía y un poco de suerte. El niño que no sabía resolver una ecuación podía, sin embargo, crear humo azul o quemarse accidentalmente las cejas. Aprender no era teoría, era chispa. 37. El cine de terror nocturno en casa. Pantallas que chisporroteaban con criaturas de goma y gritos grabados demasiado fuerte. Los presentadores hacían chistes malos entre corte y corte, pero nadie cambiaba de canal. Los niños veían desde el sofá con mantas hasta la nariz. Los padres miraban desde la cocina riéndose en silencio. Los efectos especiales eran pobres, pero en la oscuridad cualquier sombra podía ser real. Y cuando crujía la casa, ya no era risa. Era fe en que algo estaba ahí. 38. Los tubos neumáticos del banco. Meter un sobre en un cilindro transparente, cerrarlo con un clac y empujarlo dentro de un tubo. ¡Whoosh! Desaparecía como si hubiera sido succionado por una criatura mecánica. Segundos después, otro whoosh y regresaba con el recibo, aún caliente de la mano del cajero escondido detrás de la pared. Los niños en el asiento trasero suplicaban: «¡Otra vez!», porque no era un trámite bancario, era magia industrial. Puede que muchas de estas cosas jamás regresen, no porque el mundo no pueda reconstruirlas, sino porque ya no sabe cómo sentirlas. Hemos cambiado la paciencia por inmediatez, la comunidad por perfiles digitales, la sorpresa por el algoritmo. Hoy todo llega más rápido, pero nada permanece tanto, porque lo que hacía especial a aquellas 50 cosas no eran los objetos en sí, era la forma en que el mundo los habitaba. Una cinta VHS no valía por la película, sino por cuántas veces se rebobinó. Una silla de porche no era solo madera,
Era el lugar donde se hablaba sin mirar el reloj. Una llamada con disco rotatorio no era lenta, era intencional. Levantar la banderita roja del buzón no era un gesto mecánico, era un acto de fe. Hoy vivimos más conectados que nunca y, sin embargo, más solos que nunca. Tal vez no necesitemos volver atrás, solo recordar cómo se vivía cuando el tiempo tenía alma. Porque la verdadera nostalgia no es querer regresar, es preguntarse si aún somos capaces de vivir con la misma profundidad. No podemos traer de vuelta los catálogos de Sears, los jukebox ni los heladeros desafinados. Pero sí podemos traer de vuelta la mirada con la que los vivíamos. Quizás no volvamos a ver aquellas cosas, pero si cerramos los ojos, aún podemos escucharlas.